Ahora, dentro de esa situación empiezan a aparecer señales de alerta que merecen que nos pongamos alertas. Otros dirían atentos y vigilantes. A mí mucho no me gusta cuando dicen eso porque por lo general se van los atentos y quedan los vigilantes. Yo digo, pongámonos alertas, bien alertas, por esto que vamos a compartir. Escúchelo ayer al ministro de Defensa, Luis Petri, que participó de la conferencia de prensa con Patricia Bullrich y decía lo siguiente. El Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, en uso de las atribuciones que establece la Ley de Seguridad Interior, va a realizar las tareas que allí se le encomiendan a partir de el apoyo a operaciones de seguridad interior, en todo de acuerdo a lo que la ley establece, con todos los efectos humanos y de infraestructura que las Fuerzas Armadas pueden proponer y propiciar para ayudar al combate del narcotráfico. En las próximas 24 horas van a estar llegando no solamente personal de las Fuerzas Armadas, sino también vehículos, transporte, ingenieros, logística, comunicaciones, para posibilitar, auxiliar y cooperar tanto con las fuerzas de seguridad nacionales como las fuerzas de seguridad provincial. Y allí es donde las Fuerzas Armadas pueden trabajar y mucho en todo lo que tiene que ver con el transporte estratégico, en todo lo que tiene que ver con el transporte táctico aéreo o el táctico terrestre o fluvial, también con las compañías de ingenieros y los elementos de comunicaciones, así como los de arsenales y de intendencia. Creemos y estamos absolutamente convencidos que le vamos a ganar al narcotráfico. Esto que dice el ministro de Defensa, Luis Petri, es una señal de alerta gigantesca. Porque dicho por este gobierno, por personajes como Luis Petri, la invocación a convocar a las Fuerzas Armadas a intervenir en el conflicto que hay en Rosario, nos llena de preguntas en todos los lugares imaginables. Y nos pone alertas, nos tiene que poner alertas. Hay una nota muy buena del día de ayer en Infobae, que la firma el colega Fernando Morales, bajo el título Los motivos por los cuales los militares se niegan a desembarcar en Rosario. Ayer hubo discusiones, después de este anuncio del ministro de Defensa, y cuenta el colega Morales que en las Fuerzas Armadas están bastante disgustados con esta intención del gobierno de llevarlos, empeñarlos en una lucha que en términos militares no es tal, dice el artículo. Señala Petri que harían esa intervención respetando la ley de seguridad interior, ¿sí? Y todo lo que él enuncia de lo que haría, correcto, estaría cubierto por esa ley. Las leyes de seguridad interior y defensa nacional, que son de la década del 90, a la salida de la dictadura cívico-militar genocida, delimitaron, pusieron límites muy concretos al campo de acción que tendrían las fuerzas militares, las fuerzas policiales, poniendo clarita cuál es la función de cada quien. Los militares dicen que en Rosario no necesitan ni arsenales, ni animales, ni construcciones, ni comunicaciones, con lo cual es absurdo que los envíen. Pero que además nada de aquello para lo cual están formados es de utilidad. Por ejemplo, un general señala, el sistema de formación del personal militar en la actualidad no le otorga a oficiales o suboficiales la más mínima noción sobre métodos o procedimientos para desarrollar operaciones relacionadas con la seguridad interior. Nuestro entrenamiento y el armamento que utilizamos persigue el exterminio del enemigo, no su apresamiento. Salvo en caso de rendición, por supuesto. No hacemos inteligencia criminal y no estamos capacitados para usar fuerza moderada. Es más, hasta nuestros vehículos se comportan torpemente en un escenario citadino, en un escenario de ciudad. Se preguntan, ¿qué pasaría si un sicario la emprende contra un soldado y pone en riesgo su vida? Si cae bajo fuego del delincuente, hemos sacrificado a un hombre o una mujer innecesariamente. Si ese efectivo repele con su armamento militar a un civil, su futuro profesional y hasta su libertad se verán comprometidas. Y acá está el punto a prestarle mucha atención. Y por eso, nuevamente,
encender todas las luces de alerta, que suene la sirena, paremos las antenas, porque atrás de esta situación pueden venir cosas muy complicadas, por las cuales ya hemos transitado en la historia argentina. ¿Vieron esa frase que dice, es peor el remedio que la enfermedad? Dice el colega en Infobae que gran parte del resquemor militar radica en el hecho de que el máximo ofrecimiento que el ministro de Defensa, Luis Petri, le ha hecho a las Fuerzas Armadas es una modificación del actual decreto reglamentario de la Ley de Defensa que circunscribe el accionar militar a repeler ataques de fuerzas regulares estatales y extranjeras. Con lo cual, para poder intervenir, el gobierno debería modificar la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior, habilitando la intervención de las Fuerzas Armadas y abriendo de ese modo una caja de Pandora. Para hacer eso, por supuesto que agitan un tema real, lo ponen en forma exponencial, gigantesca, dramática, con todo el dramatismo que tiene, y subidos a ese drama, quieren avanzar en algo que es un deseo político, ideológico del actual gobierno, y que nos ubica en situaciones de extremo riesgo institucional. Los militares dicen, no estamos preparados, pero además de no estar preparados, no estar capacitados para ese accionar, además estamos en riesgo porque la ley no nos protege. Y el gobierno, sobre este tema, intentaría avanzar en darle esa posibilidad de intervenir. Y una vez que se abre esa caja de Pandora, si se modifica la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Defensa, y se les habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en el conflicto interno, luego cualquier situación de desborde social podría también ser interpretada como justificativo para la intervención y el accionar de las Fuerzas Armadas en conflictos políticos o sociales. Esa es una caja de Pandora que no hay que abrir. Ese fue otro de los acuerdos a los cuales arribó nuestra sociedad a lo largo de estos 40 años, que hay que respetar porque nos costó mucho construir ese tipo de leyes. Y no estamos en una situación de desborde. Primero hay que planificar correctamente el accionar para combatir el narcotráfico en Rosario, poner los recursos de verdad que hacen falta. Por supuesto que para eso una política de ajuste económico como la que está llevando adelante el gobierno nacional ofrece muchos agujeros negros, porque ¿cómo van a hacer para nutrir de armamento, de equipamiento, de salario, de todo lo que hace falta para dar la pelea contra el narcotráfico? Veíamos el video del ministro de Defensa, ¿no? Luis Petri, haciendo este llamado, abriendo la posibilidad de la intervención de las Fuerzas Armadas. Esto lo publicó en varias redes, entre ellas en Twitter. Yo quiero compartir con ustedes algunos comentarios en la cuenta de X, en la cuenta social del ministro, que aparecen debajo de esa publicación. Y cuando uno lee eso, dice, bueno, como en Brasil, dice una usuaria, las carabelas, la GEOF y buenas cárceles de alta seguridad en lugares recónditos, sin comunicación algunas, sin derechos, sin permisos, como en El Salvador, sin piedad. Otro, ¿pueden defenderse las Fuerzas Armadas? ¿Pueden disparar? No quiero que les pase como pasó con nuestros militares que terminaron presos por defendernos del terrorismo. Otra usuaria, que esas fuerzas tengan respaldo legal, ministro, que después no tengan que ir ellos presos como Chocobar por hacer su trabajo. Otra, llenen Rosario de militares, estado de sitio y bala a cada uno de los narcos, desde el más chico al más grande. Me importa nada que sean menores, ya están perdidos y no sirven para nada más que hacer daño. ¿Tenemos alguna otra? Sí. Investiguen, apoyar. Y acá hay uno muy interesante que contesta un sociólogo, un tipo muy valioso como es Pablo Alabarces, que responde al posteo del ministro y a estas frases. Con solo leer los comentarios a su posteo, ministro,
se dará cuenta de que está condenado al fracaso y de que será corresponsable de muchas más víctimas inocentes. Deje de hacerse el milico machito y use el cerebro. ¿Lo tiene en uso o está intacto? Bueno, contundente lo de Alabarce, pero cuando uno, de verdad, cuando uno lee los comentarios a esas propuestas, a esas iniciativas del gobierno, se da cuenta que lo que están desatando en sectores, en vastos sectores, numerosos sectores de la sociedad, son los peores sentimientos, y que siempre tuvieron malos resultados, en toda la línea, el principal es el de los derechos humanos, pero póngale en toda la línea, porque cada vez que estuvieron las Fuerzas Armadas en el gobierno, mediante golpe de Estado, hicieron un desastre en la economía, en lo económico, en lo social, fue siempre un desastre. Pero uno lee esos mensajes y se acuerda de lo que decían en la década del 70, mano dura, acá tienen que venir los milicos, y vuelven a escucharse esas voces de sirena. Ojo, prendamos todas las luces de alerta posibles, toquemos un pito, sirena, ¿sí? Ojo, ojo, ojo. Este gobierno también nos puede llevar al desastre en toda la línea.